Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con María Verónica de Jorge Ameijeiras. María es abogada, miembro de la firma Marval, O'Farrell y Mayral, firma líder en la República Argentina y por supuesto una de las firmas más importantes de América Latina y ranqueada por supuesto por Chambers and Partners como la firma líder, ¿no es cierto?, de nuestro país. ¿Cómo andás, Verónica? ¿Bien? Bien, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un honor estar compartiendo esta conversación. No, por favor, el honor es nuestro. Siempre le decimos a todos los entrevistados que gracias a ustedes que nos permiten conversar y nos prestan un poquito de su tiempo para hablar de temas de interés. Y por supuesto, María, que forma parte del equipo de Relaciones Laborales de Marval O'Farrell, vamos a conversar sobre el DNU 70-2023 y entre preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Porque, bueno, actualmente el DNU está un poquito discutido en tribunales con algunos amparos que han presentado muchos sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Verónica, es, de acuerdo con tu opinión, a ver, ¿cuáles son las implicancias prácticas que le estás viendo a este DNU en el marco del derecho de trabajo? Sí. Quiero destacar en primer lugar que independientemente de lo que comentabas de la suspensión del DNU y las distintas interpretaciones que puedan hacerse respecto del estado procesal de las causas que lo cuestionaron, como sabemos, el gobierno está apuntando a una reforma laboral importante, Mm. tanto a nivel de las relaciones laborales individuales como colectivas, a través del DNU, a través buscando un consenso en el Pacto de Mayo. Si queremos seguir creciendo como país, es necesario modificar algunos aspectos de las normas laborales. Contestando puntualmente tu pregunta, entre otros aspectos en materia de derecho laboral individual, el decreto deroga las multas y agravamientos que están previstos en los distintos regímenes por ausencia o deficiencia registral, amplía la facultad de la autoridad laboral para homologar acuerdos, habilitando que entienda y homologue acuerdos relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo o desvinculaciones por mutuo acuerdo de partes. También elimina la obligación de abonar los salarios en cuentas bancarias, puntualmente de abrir y abonar las remuneraciones en las famosas cuentas sueldo, y habilita el pago de remuneraciones a través de otro tipo de plataformas, por supuesto con la salvedad de que la autoridad de aplicación del sistema de pagos tiene que considerarlas aptas, seguras, interoperables y competitivas. Entre otras cuestiones, también establece expresamente la instrumentación del recibo de sueldo en forma electrónica, Ajá. incorpora a la persona gestante en las provisiones relativas a las indemnizaciones, a las licencias por maternidad, conservación y protección del empleo, Ok. incorpora expresamente como injuria grave laboral y causal de despido la participación en bloqueos o toma de establecimientos en los supuestos en los que exista un daño, modifica los parámetros de cálculos indemnizatorios, incorporando expresamente los criterios que ya estaban receptados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y Ujú. establece también específicamente un agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. A ver, me Me has, me- me- gustaría, me- me has sí, abierto un montón de puertas, como diría Fantino, te tengo que parar acá, ¿no es cierto?, para hacerte alguna pregunta puntual, ¿no? A ver. En estas reformas, por ejemplo, algo que se estuvo discutiendo mucho este último tiempo, esto te diría 2, 3 años, ¿no? Por ejemplo, ¿hoy se podría pagar con criptomonedas el sueldo? En tu opinión. el pago con criptomonedas Este, podría llegar a ser una situación que estuviera encuadrada dentro de esta modificación que está planteada en cuanto a hacer pagos en unas billeteras que no sean específicamente la cuenta sueldo, sí. ok, mirá qué Parte de lo que interesante. apunta justamente el DNU es modernizar la legislación laboral, es decir, tanto lo que tiene que ver con los recibos de sueldo en forma electrónica, los certificados de trabajo en forma electrónica, todos estos aspectos son modernizaciones necesarias. La realidad es que, por ejemplo, los recibos de sueldo
ya están instrumentados en plataformas electrónicas en la mayoría de la empresa. Y esto Ujú. facilita a los empleadores la gestión administrativa y beneficia también a los empleados, quienes pueden Ok. acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a todos sus recibos de sueldo. Y además, también destacar que los términos en los que está previsto en el DNU, el recibo de sueldo en forma electrónica es algo facultativo. Lo mismo sucede con las cuentas, la posibilidad de optar por el Sí, pago de sueldo en cuentas que no sean cuentas sueldo. Es algo total- facultativo, con lo cual, totalmente. en el caso del recibo electrónico, cada empleador va a poder decidir cómo quiere continuar la gestión para el sistema de los recibos. ¿Es Y optativo para también el empleador o es optativo para el empleado? Que el empleado diga, no, quiero el, seguir recibiendo el recibo en papel. ¿Para quién es optativo? el recibo electrónico es optativo para el empleador, pero sin ningún tipo de cuestionamiento que si los empleados son quienes llevan la propuesta a la empresa, seguramente la empresa lo va a tomar en cuenta. Ok, bien. A ver, tengo entendido que también esto ha generado mucho revuelo por el tema de, había mucho revuelo a nivel sindical, pero no así a nivel, ¿no es cierto?, patronal, que es esto de bajar el costo de salida, ¿no? Bajar las indemnizaciones por despido, ¿no? Contanos un Sí, poquito ahí qué es lo que propone el DNU. por supuesto. En materia indemnizatoria hay tres grandes temas vinculados con las modificaciones del DNU en materia indemnizatoria. Por un lado, el DNU incorpora los criterios jurisprudenciales para el cálculo, lo cual considero que es acertado y otorga uniformidad a nivel nacional en los criterios para el cálculo de las indemnizaciones, independientemente del lugar de prestación de servicios. Como un segundo gran tema, adicionalmente el DNU establece la posibilidad, no la obligación, la posibilidad de sustituir el régimen indemnizatorio por un fondo o seguro por desempleo mediante el convenio colectivo de trabajo, estableciendo la obligación del empleador de aportar mensualmente este fondo y estableciendo que este aporte mensual del empleador no va a poder ser inferior al 8% de la remuneración de cada empleado. Y en tercer lugar, establece la posibilidad de contratar un sistema de capitalización privada. De forma que, en la práctica, los empleadores tendrían, conforme el DNU, tendrían las siguientes opciones para el pago de las indemnizaciones derivadas de un supuesto de despido sin justa causa. En primer lugar, la opción de pagar las indemnizaciones conforme lo establece la ley, con los nuevos parámetros, es decir, aplicando el famoso tope Bisotti, excluyendo el sueldo anual complementario de la base de cálculo y considerando el promedio de los últimos 6 o 12 meses para el supuesto de las remuneraciones que tengan ítems variables. Como segunda opción, el empleador podría negociar colectivamente la sustitución del régimen indemnizatorio, reemplazándolo por el fondo que comentaba recién, un fondo o sistema de cese laboral en el cual el empleador va a tener que aportar mensualmente un 8% de las remuneraciones. Y la tercera opción, Ese 8%, te interrumpo, Verónica, ese 8% lo aporta el empleador así es. o puede con el empleado llegar a un acuerdo en el cual, digamos, compartimos el costo, 4, 3, digamos, 3, 5, 6, 2, digamos, se puede, digamos, llega la autonomía de la libertad a ese extremo, ¿podría llegar a eso? ¿Podría llegarse a eso? Interpreto por los términos en los que está previsto el DNU que la autonomía de la libertad va a poder aplicar en todo lo que sea por encima del 8%. El 8% sería un mínimo que debería aportar el empleador. Ok, bien. Am, podría darse el caso, acá, repito, ¿no? Se abren puertitas y aprovecho para Sí. preguntarte, ¿podría darse el caso de, o está pensado el modelo como para que en una misma empresa haya diferentes modelos, empleados que vayan por el 245, otros que vayan por un sistema de seguro de desempleo, o todos tienen que estar bajo el mismo régimen? Es una excelente pregunta. En los términos del DNU no está previsto esta situación específicamente y en principio lo más quizás razonable sería que si la empresa negocia colectivamente un sistema de cese para todos los empleados que estén convencionados, va a aplicar
el fondo, el pago a través de ese fondo de desempleo. Pero eso no quita que la misma empresa, si tiene empleados que estuvieran fuera de convenio, pueda para los casos individuales, y en línea con lo que comentábamos recién de la disponibilidad de las partes, pueda pactar determinadas condiciones específicas que sean diferentes. Ok. Y a ver, hay Y una figura, perdón, sí, me decías. algo también para comentar que es muy interesante vinculado al régimen indemnizatorio es la nueva figura que establece el DNU del agravamiento indemnizatorio motivado por un acto discriminatorio. Que el DNU propone incorporar el artículo 245 bis, en el que instrumenta un agravamiento indemnizatorio que en principio oscila entre un 50 hasta el 100% de la indemnización por antigüedad para el supuesto de despido por discriminación. Detallando además que el despido va a ser considerado discriminatorio cuando el despido esté motivado en un acto que haya sido originado en motivos de discriminación por etnia, raza, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, opinión política, opinión gremial. La diferencia entre esto que propone el 245 bis, que propone el DNU, y el régimen que existe actualmente, consiste esencialmente en darle una indemnización tarifada, un agravamiento específico para este supuesto, otorgando esta compensación que va a poder ir entre el 50 y el 100%. Bien, bien. Con lo cual van a empezar a florecer todos los despidos por discriminación, ¿no es cierto? Será una cuestión que habrá que analizar en cada caso concreto, según las consideraciones y los hechos de cada causa, ¿no? Obviamente. Correcto. Que por supuesto, quien lo invoque, quien invoque que aplique esta causal, va a tener la obligación de aportar la prueba correspondiente. Bueno, acabas de dar en un tema importante que es la carga de la prueba, ¿no? ¿De quién será la carga de la prueba? ¿Del que lo invoca o la empresa tendrá que probar que no discriminó, ¿no? Eso me parece que Ambas va a ser ambas clave. partes van a tener que probar lo que pretendan manifestar. Así Ok, es. bien. Y contanos un poquito esta figura del trabajador independiente, ¿no? Esto de que Sí, así es. aparentemente alguien podría tener como 3 o 4 o 5 colaboradores que no estuvieran bajo ley de contrato de trabajo, ¿es así? Sí, es así. Es una figura muy interesante. El DNU incorpora esta figura estableciendo solamente dos aspectos. Por un lado, que el trabajador independiente va a poder contar con hasta cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento. Y lo otro que prevé el DNU es que en este escenario, tal como comentabas, la relación que va a regir entre las partes va a ser una relación autónoma, con independencia entre ellas, sin que exista ningún tipo de relación de dependencia entre estas 6 personas en definitiva. Personalmente considero que es una figura muy útil y necesaria en el derecho laboral argentino, y para esto sería necesario y sería conveniente tener un marco legal que lo instrumente en forma detallada, ¿no? Los derechos y las obligaciones de las partes, y defina con más claridad esta figura. Bien. Podría darse, por ejemplo, pensemos, ¿no?, en una pirámide. Yo contrato a 5, esos 5 contratan a otros 5, esos otros 5 otros, y armamos una gran Exactamente. pirámide de trabajadores independientes, ¿puede ser? Podría ser, Bien. conforme el término del DNU, podría ser, y por eso es que justamente como pueden llegar a darse este tipo de situaciones, es que haría falta, sería conveniente que exista una regulación específica y más detallada al Bien. respecto. Ok. Nos hablabas al principio de esta tan interesante charla de que el DNU proponía algunos cambios importantes vinculados a acuerdos entre empleado y empleador, que modifiquen las condiciones de trabajo y que esto puede ser a nivel de empresa, ¿puede ser? Así es, sí, exactamente. El criterio actual, como sabemos, es que los acuerdos por modificaciones de condiciones de trabajo solamente se registran, no se homologan. Y lo mismo sucede con los acuerdos que versan sobre ambas partes extinguiendo el vínculo, que son los llamados mutuos acuerdos de extinción. El 241. Exactamente. La diferencia esencial entre la registración y la homologación
es que solamente la homologación otorga el efecto de cosa juzgada, que es el que mitiga el riesgo de reclamos posteriores. Conforme el criterio del DNU, ambos tipos de acuerdos se homologarían. En este punto quiero ser clara en cuanto a que personalmente no soslayo que técnica y jurídicamente la homologación de este tipo de acuerdos pueda ser discutible y cuestionable, esencialmente por homologar acuerdos en los que no existe una controversia entre las partes. Sin embargo, también desde el punto de vista técnico y jurídico, considero que el hecho de que la relación laboral se extinga por decisión de ambas partes y que no haya una controversia, no significa que este tipo de acuerdos no sean un tipo de acuerdos transaccionales. La transacción existe cuando ambas partes hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, y la realidad es que para que exista un mutuo acuerdo laboral, necesariamente las partes tuvieron que conversar, tuvieron que plantear sus diferencias, tuvieron que negociar y arribar a este acuerdo. Y por eso es que personalmente considero que homologar los mutuos acuerdos tiene sentido y es razonable técnica y jurídicamente. Porque Ahora, habiendo un ok. consenso entre las partes, en un escenario de extinción del vínculo laboral que puede implicar no solo el pago de determinadas sumas, sino también coordinar una transición de responsabilidades, coordinar cuáles son las obligaciones de las partes en el periodo quizás de extinción. Considero que hay muchas conversaciones que las partes tienen que llevar a cabo necesariamente y que eso implica una transacción y que por eso tiene sentido técnica y razonablemente que este tipo de acuerdos sean homologados. Cuando hablamos de homologación, ¿estamos hablando de una homologación ante el ministerio o homologación Así es. judicial? Podrían ser ambos supuestos, pero en principio lo que está más orientado el DNV es a las homologaciones del Ministerio de Trabajo. Ok, porque hasta ahora el 241, que es un acuerdo entre partes con un escribano que certifica el acuerdo y nada más, o los usos y costumbres también íbamos y homologamos el acuerdo ante un juez en el 241 Ambas actual. opciones, todas las opciones son viables. Lo podemos hacer ante un juez, lo podemos plantear ante el Ministerio de Trabajo, lo podemos hacer en forma privada con un escribano, como mencionabas. La Ok. diferencia es Ujú. que haciéndolo hoy por hoy, haciéndolo en el Ministerio de Trabajo no se expide sobre el fondo de la cuestión y solamente registra el acuerdo, que es un escenario muy diferente a que el Ministerio de Trabajo otorgue la homologación de ese acuerdo, por los efectos de cosa juzgada que produce la homologación. ¿La homologación administrativa ante el Ministerio de Trabajo le daría efectos de cosa juzgada? Así es, Ah, cosa mirá vos qué juzgada sería. interesante. Ok, Exactamente, ahora entiendo exactamente. la diferencia. Sí. Y también Ok. en lo que respecta, por ejemplo, a los acuerdos de cambio de condiciones laborales, es muy frecuente, los clientes nos consultan a diarios por casos de empleados que quieren cambiarse a otro proyecto, a otro equipo, quieren asignarles responsabilidades diferentes, quieren las partes coordinar horarios de trabajo diferentes que sean propios y adecuados a la actividad. Estamos hablando de un escenario en el que ambas partes conversaron, ambas partes están de acuerdo. En este tipo de situaciones, la homologación beneficiaría no solo al empleador, beneficiaría también al empleado, porque existe una diferencia sustancial también para el empleado en que el Ministerio de Trabajo haya intervenido y se haya expedido otorgando una homologación. Con lo cual Ahora, considero que sería un cambio profundo y muy pero, positivo para el mercado Verónica, laboral. contanos un poquito, Verónica, hoy en día, cuando el empleador quiere modificar las condiciones laborales y se pone de acuerdo con el trabajador, ¿no? ¿Eso hoy en día cómo funciona? ¿Van al Ministerio de Trabajo o lo arreglan directamente las partes? Firman, digamos, dicen, vos querés cambiar de trabajo, querés ir para acá, querés ir para allá, ok, perfecto, me encanta, andá. Digamos, ¿cómo es hoy en día? ¿Cómo funciona? Hoy en día la realidad es que este tipo de acuerdos, la generalidad de las veces se hace en forma privada, por esta diferencia sustancial en que ir al Ministerio de Trabajo implica obtener únicamente una registración, con lo cual el escenario actual es que ambas partes conversan, lo coordinan, tal como estabas mencionando, y se hace algún acuerdo en forma privada únicamente. Ahora eso, a ver, eso que es como jurídicamente está mucho más endeble que si fuera homologado ante el Ministerio de Trabajo. Exacto, para ambas partes. Ok,
Porque por un lado veo como que el DNU burocratiza, ¿no es cierto? Porque le pone una carga administrativa a un proceso de cambio de condiciones laborales, pero por otro lado es como que intenta darle certeza jurídica a ese cambio. Exactamente, es exactamente así. Ok. Y lo otro también para destacar es que la posibilidad de la homologación es facultativa. Las partes también, si lo consideran que es burocratizar el acuerdo entre ellas, que quizás consideran que no es lo adecuado para lo que quieren acordar, pueden seguir optando por realizar el acuerdo en forma Ah, privada. privado, perfecto. 10 puntos. Verónica, un poco para ir cerrando, porque un poco lo que vos nos compartías al principio es que más allá de las vicisitudes judiciales de este capítulo específico del DNU, parece ser como que la tendencia es como que tarde o temprano este cambio va a llegar. ¿Cuál es tu mirada? Esperamos que así sea. Bueno, me acabas de responder a la pregunta que te estaba haciendo. ¿Cuál es tu mirada? Esperemos que así sea. Ok, perfecto. Sí, el DNU tiene por finalidad establecer un cambio de paradigma, un cambio de cultura que se traduce en cambios significativos en las relaciones laborales, como hablábamos tanto a nivel individual como colectivo. Personalmente considero que el DNU tiene tres ejes principales. En primer lugar, reglamentar a los sindicatos, adaptarlo con la realidad mundial. En segundo lugar, flexibilizar las relaciones laborales y en tercer lugar, reducir los costos para los empleadores. El objetivo es generar un mejor contexto para que las empresas puedan invertir y desarrollarse en Argentina, tomando las decisiones desde la perspectiva del punto de vista de cómo desarrollar sus negocios, cumpliendo, por supuesto, con sus obligaciones como empleadores, pero en un contexto en donde la normativa y la jurisprudencia acompañen ese crecimiento. Sí, Estoy de esto, acuerdo con... no, no, esto hay que sumarle el reciente fallo de la Corte Suprema, donde justamente también puso en tela de juicio este método de capitalización de intereses que hacía que las indemnizaciones se tornaran exorbitantes, ¿no? Así que parecía ser Sí, que, bueno, habría, así es. habría una suerte como de cambio de tendencia, que como bien decís vos, afortunadamente debería darse en ese derrotero. No hemos Sí. conversado, por ejemplo, de la libertad de los empleados para aportar o no, ¿no? al fondo de los sindicatos, que creo que es otra de las libertades que incorpora este decreto, ¿no es cierto? Sí, así es. Y Bien. existen también muchos otros puntos. Por ejemplo, otro quizás de los temas que, si estás de acuerdo, me interesaría también conversar un poquito antes de cerrar, porque ha generado muchísimas discusiones, Ujú, es el tema de las multas y los agravamientos, que es uno ujú, quizás también de los temas más fuertes del DNU, que el DNU deroga todas las multas y los agravamientos en los distintos regímenes por ausencia o deficiencia registral. Actualmente, si un empleado no está registrado o está deficientemente registrado, esto implica que podrá reclamar la registración o debida registración, según aplique en cada caso, para que el empleador cumpla, y en caso de que el empleador no cumpla con esa registración, se va a poder considerar indirectamente despedido y reclamar no solo el pago de las indemnizaciones, es decir, como si se trataran de despidos sin justa causa, sino también de las multas, que las multas pueden duplicar o incluso triplicar las indemnizaciones. Y estas multas se pagan al empleado y son independientes de otras deudas con los organismos de recaudación o con la autoridad administrativa. El DNU deroga todas estas multas pagaderas al empleado, lo cual tendría un impacto económico enorme. Las multas son actualmente un condicionante muy importante para las empresas, tanto al momento de decidir, desarrollar, invertir y hacer un negocio en Argentina, como para la contratación de los empleados y para el otorgamiento de los beneficios. Solo por nombrar algunos puntos en los que actualmente las multas son un claro freno para las empresas. sí, sí, Sin las tal cual. multas, considero que las empresas van a poder otorgar más beneficios a los empleados y poder tomar decisiones en función de las necesidades y de las proyecciones del negocio, algo que va a redundar en beneficio de todos. Eh, algo que Ahora, también, sí, algo que quería dale, puntualizar, dale, sí. conceptualmente, hoy por hoy
la penalidad para el empleador es la misma si no registra algún beneficio que podríamos considerar secundario, como otorgar un pase para el gimnasio a sus empleados, que para el supuesto del empleador que decide registrar parcialmente el sueldo básico de un empleado. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Esto es parte de lo que considero que es muy difícil sostener del esquema de multas como está previsto, instrumentado y aplicado hoy por hoy. Entonces, Y estas son Verónica, las cuestiones que creo que el cambio no solamente tiene que ver con el tema de las multas, corregime si me equivoco, pero también me parece que tiene que ver con la base de cálculo del 245, ¿no? Me parece que ahora es solamente el sueldo y nada más que el sueldo. Se saca el bonus, se saca los stock options, se saca todo, ¿no? Queda solamente el sueldo y punto, nada más que eso. ¿Puede ser? sí, así es. Lo que establece el DNU es lo que comentábamos quizás hace un ratito, en el sentido de incorporar los criterios jurisprudenciales y a la vez establecer que la base de cálculo esté basada en la remuneración del empleado, incorporando específicamente algunos criterios puntuales para el supuesto de remuneraciones que son variables. Bien. Hemos conversado con María Verónica de Jorge Meijeiras, miembro de la firma Marval O'Farrell y Mayral. María Verónica ha sido muy clara y ha sido muy interesante conversar contigo sobre, bueno, este DNU que esperemos que dé a luz y si no será el DNU será, ¿no es cierto?, otra ley. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y por supuesto estás invitada para otro próximo Legal Insight. Muchas, muchas gracias.